Mientras en el recuerdo todavía resuena el eco de lo ocurrido en el episodio anterior, la tensión emocional que dejó Matilde al confesarle a Atanasio cómo la humilló al expulsarla de la casa grande aún impregna cada rincón del valle. Ese instante, tan íntimo como doloroso, marcó la frontera entre lo que estaban dispuestos a soportar y lo que ya no podían seguir aceptando. Y aunque ambos estaban más cerca que nunca de cumplir su sueño de casarse, la herida abierta no dejaba de sangrar, recordándoles que incluso en los momentos más felices siempre existe un hilo de fragilidad dispuesto a deshacerse con un solo tirón. Bárbara, por su parte, continuaba viviendo atrapada en un torbellino interno. Hablar con Leonardo sobre el matrimonio arreglado con Irene fue para ella como atravesar un bosque lleno de sombras que le devoraban la esperanza. Él reaccionó con una mezcla de desconcierto y rechazo, obligado a cargar con expectativas que no sentía, mientras ella buscaba desesperadamente un punto de alivio que parecía desvanecerse entre sus dedos. En medio de esa atmósfera densa, Dámaso no perdió la oportunidad de echar sal en la herida de Victoria. La observó con la precisión de un depredador que huele la debilidad ajena, subrayando lo patético que era verla todavía sometida al duque, arrastrándose bajo su sombra pesada como un perro fiel que no sabe irse aunque le patine el orgullo. Y aunque Victoria intentó enfrentarlo con la fuerza que siempre presume, hubo un segundo, apenas perceptible, en el que sus ojos delataron el miedo a que él pudiera ver más de lo que debía. No era solo un comentario hiriente. Era la prueba de que Dámaso había empezado a leerla con peligrosa claridad. Mientras tanto, Mercedes recibió de él un regalo de agradecimiento por haber aceptado la asociación, un gesto aparentemente amable que escondía un subtexto afilado que ella todavía no sabía descifrar, pero intuía que no era tan inocente como parecía. Rafael seguía con la preocupación contenida respecto a que Adriana visitara a Luisa, sabiendo que la fragilidad emocional de ambas podría romperse al menor roce. Pero Adriana, firme en su lealtad, se negó a escuchar razones. Luisa era su amiga y no pensaba dejarla sola, aunque la caída en desgracia de la muchacha hubiera sido tan dura que casi no parecía la misma persona. Y justamente por eso, Luisa, desde su celda fría y saturada de pensamientos oscuros, le rogó a Rafael que hiciera lo imposible para que Adriana la olvidara. Quizá porque sabía que el dolor que llevaba arrastrando podía hundir a cualquiera que se acercara demasiado. Quizá porque deseaba protegerla a través del único método que conocía, el sacrificio. Aunque en el fondo ese sacrificio la encerrara todavía más en el laberinto de culpa del que parecía no poder salir. Entretanto, Victoria continuaba con la angustia cada vez más palpable de sentirse ignorada por José Luis, convencida de que él estaba preparándose para el peor de los escenarios, lista para salvar solo su propio pellejo si las cosas con Dámaso se torcían. La sola idea de quedarse sola en esa guerra silenciosa, sin aliados, sin una voz que la respaldara, la retorcía por dentro. Un miedo que nunca admitiría en voz alta, pero que coloreaba cada una de sus palabras con un tono más áspero, más desesperado. Con esa carga acumulada, el nuevo episodio abre su primer latido con una imagen retenida en la mirada preocupada de Pepa. No es una inquietud ligera ni pasajera. Es la tensión acumulada de días enteros sin noticias reales sobre el estado de Luisa. Sabe que la cárcel no es solo un lugar físico. Es un agujero que te traga el alma, una oscuridad que te transforma lentamente hasta hacerte irreconocible. Y lo que más la hiere es que, pese a ser la única familia que Luisa tiene, parece ser también la única que no sabe realmente lo que está ocurriendo tras esas paredes. Por eso, cuando decide ir a buscar a Alejo, no lo hace desde la rabia, sino desde un miedo profundo, de esos que se cuelan por la garganta sin pedir permiso y que te obligan a confrontar a quienes están guardando verdades demasiado pesadas. Alejo, al verla, comprende de inmediato que ya no puede seguir esquivando las preguntas. Pero aún así vacila, el silencio se vuelve espeso entre ellos, tanto que Pepa casi puede verlo. Y esa vacilación le confirma que, efectivamente, hay algo que no le están diciendo. Algo importante, algo oscuro. Alejo intenta mantener el tono calmo, ese tono que utiliza cuando quiere evitar que la verdad golpee demasiado fuerte, pero Pepa no lo tolera hoy. Porque el silencio, en ciertas circunstancias, es la forma más cruel de maltrato. Ella lo mira con una mezcla de súplica y desafío, esperando que él finalmente hable. Pero Alejo solo suspira, como si estuviera cargando un peso que todavía no se siente preparado para compartir. Pepa, frustrada y cada vez más angustiada, sabe que lo que sea que esté ocurriendo con su hermana no es leve.
y la impotencia de no poder llegar hasta ella es una grieta lenta que amenaza con partirla en dos. En otro rincón del valle, Irene decide enfrentarse también a su propio conflicto emocional. En su voz hay una firmeza que contrasta con su fragilidad habitual. Le confiesa a Leonardo que, una vez casados, porque según la voluntad de los padres, no había posibilidad de negarse, le gustaría que ambos vivieran lejos, muy lejos de Valle Salvaje. No solo para escapar de la presencia incómoda de Bárbara, sino también de todo lo que este lugar representa para ella. Una constante amenaza para su estabilidad emocional, un escenario donde siente que siempre será la menos querida, la sombra de alguien más. Leonardo la escucha, pero en sus ojos se esconde un conflicto silencioso, uno que Irene no logra descifrar. Ella cree que él acepta porque es lo que se espera, pero ignora por completo la turbulencia interna que él mismo arrastra, especialmente desde que Bárbara volvió a significar algo que nunca se atrevió a nombrar abiertamente. Pedrito, mientras tanto, camina por los pasillos con la ligereza distraída de un niño, hasta que entra en la habitación de su hermana y se queda petrificado. Flores, plantas, un pequeño rincón selvático improvisado en mitad de la casa grande. Algo en esa escena le provoca un escalofrío. No es normal, no es sano. Y aunque no comprende del todo lo que significa, sí entiende que ese exceso de belleza esconde una tristeza profunda. Como si Bárbara quisiera llenar el vacío con vida para no tener que enfrentarse a su propio dolor. El pequeño se acerca a ella más tarde, con su inocencia herida, preguntándole si está bien. Bárbara sonríe, pero es una sonrisa demasiado grande para quien lleva tanto peso en el pecho. Leonardo, al enterarse de ese detalle, siente la tensión aumentar. Y quizá por eso, cuando Bárbara le dice que espera estar lejos de Valle Salvaje cuando él se case con Irene, algo en él se rompe. No puede soportar la idea de su ausencia, de su silencio, de su distancia impuesta, y sin pensarlo demasiado, como si fuera un impulso inevitable, se inclina y le da un beso. Un beso lleno de miedo, de deseo, de contradicción. Un beso que, si alguien más lo hubiera visto, habría incendiado el valle entero. Mientras ese incendio emocional empieza a arder en silencio, Atanasio vive su propia batalla interna. Siente que cada paso que da es observado, medido, juzgado. Y cuando empieza a sospechar que Francisco lo sigue no por obligación laboral, sino por órdenes directas de Victoria, un malestar profundo le crece en el estómago. Conoce a Victoria desde hace mucho, sabe de qué es capaz cuando se siente acorralada. Y la idea de que ahora esté usando a Francisco como sombra para controlarlo le parece no solo una muestra de desconfianza, sino una señal de guerra. Francisco, atrapado entre dos fuegos, no sabe cómo reaccionar. No sabe si debe confesarle la verdad a Atanasio o continuar obedeciendo a Victoria para evitar que su furia se cierna sobre él. Esa dualidad lo atormenta en silencio, convirtiéndolo en una pieza más del juego macabro que Victoria está empezando a perder sin querer admitirlo. Adriana, ajena a muchas de estas tensiones, vuelve a la cárcel. Pero esta vez, algo distinto en el ambiente la inquieta. Luisa la recibe con un brillo extraño en los ojos, un brillo que no es esperanza, ni alivio, ni resignación. Es miedo, y cuando finalmente hablan, Luisa le confiesa que recibió una visita inesperada, la del juez. La sola mención de esa figura provoca que el aire parezca volverse más denso. Adriana intenta entender, pero Luisa no puede explicar demasiado. Solo dice que lo que ocurrió podría cambiarlo todo. Sus palabras quedan suspendidas entre ambas como un presagio inquietante. Adriana intenta consolarla, pero por primera vez percibe que Luisa se ha convertido en algo frágil, casi quebradizo, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerla estallar. Al mismo tiempo, Victoria vuelve a desplegar sus mecanismos de control para advertir a Mercedes. Su voz es firme, casi maternal, pero cargada de veneno. Le dice que tenga cuidado con Dámaso, que hay una parte de él tan oscura que incluso a ella, que ha visto cosas terribles, le provoca miedo. Mercedes intenta no dejarse influenciar, pero la intensidad con la que Victoria pronuncia esas palabras la deja perturbada. ¿Qué sabe exactamente Victoria que ella no sabe? ¿Qué parte del pasado de Dámaso se ha mantenido oculta? Por su lado, Dámaso ya no pretende mantener las apariencias. Se acerca a Victoria con una sonrisa helada y le promete que acabará con sus delirios de grandeza. Es una amenaza velada, pero con suficiente filo para que Victoria entienda que la batalla ha pasado a un nivel del que ya no se vuelve atrás. Y así,
con todos los personajes atrapados en sus propios laberintos emocionales, el episodio comienza a tejer una red cada vez más tensa donde cada movimiento, cada gesto, cada silencio parece anunciar que algo está a punto de romperse. Mientras las horas avanzaban en un valle salvaje que parecía sostener la respiración, cada uno de los personajes continuaba atrapado en una espiral emocional tan intensa que, por momentos, parecía que el tiempo mismo se había vuelto más denso. Pepa seguía dando vueltas por la casa, incapaz de encontrar reposo. La visita a Alejo no solo no había calmado su angustia, sino que la había multiplicado. Porque la forma en que él había dudado, la sombra que se dibujó en su rostro antes de responder, le confirmaron algo que ni siquiera quería imaginar, que lo que ocurre en esa cárcel con su hermana es más grave de lo que pensaba. Y aunque intentaba convencerse de que quizá exageraba, cada paso que daba resonaba como un recordatorio de que la distancia entre ella y Luisa no es solo física, sino emocional, casi espiritual. A veces tenía la sensación de que la hermana que conocía se le estaba escapando entre los dedos, deshaciéndose en una versión oscurecida por el encierro, por el miedo, por esa visita del juez que todavía no lograba comprender. En otro sector del valle, una mezcla de inquietud y deseo seguía ardiendo entre Leonardo y Bárbara. El beso impulsivo que él le había dado antes de que pudiera pensarlo siquiera había dejado a ambos en un estado de confusión profunda. Leonardo se alejó después, intentando recomponer el hilo de su racionalidad, pero cada paso que daba lo hundía más en la contradicción. Sabía que, conforme a la voluntad de las familias, él debía casarse con Irene, debía construir algo estable, práctico, que garantizara la paz entre dos linajes importantes. Pero en su pecho había un temblor que no podía ignorar. El roce de los labios de Bárbara, la manera en que ella se había quedado quieta, casi temerosa, y sin embargo incapaz de apartarse. Ese instante breve lo había situado en un territorio moral donde las decisiones ya no eran tan sencillas. Se preguntaba si aquel beso fue un acto de valentía o cobardía, una súplica de auxilio o un intento desesperado de aferrarse a algo que nunca tuvo el valor de aceptar. Bárbara, por su parte, se movía con una extraña serenidad que no engañaba a nadie. Quienes la miraban desde fuera podrían pensar que estaba calmada, pero en realidad su interior latía con una intensidad febril. Sabía que el beso de Leonardo no era solo un gesto impulsivo, representaba un quiebre emocional que podía cambiarlo todo. Cuando recordó las palabras que le dijo antes, esa esperanza tímida de alejarse de Valle Salvaje cuando él se casara con Irene, sintió que había desnudado más de lo que pretendía. Y el beso fue la confirmación de que su deseo profundo, casi prohibido, estaba más vivo que nunca. Pero al mismo tiempo, el peso de la culpa cayó sobre ella como una sombra. Sabía que Irene sufría. Sabía que el simple hecho de existir dentro de la vida de Leonardo era ya una amenaza para su estabilidad. Y aún así, no pudo negar lo que sintió cuando él la tocó. La contradicción se volvió su cárcel personal, tan sofocante como la de Luisa, aunque de naturaleza distinta. En ese tejido emocional, Irene trataba de convencerse de que la vida lejos del valle sería la solución a todos sus males. Pensaba en un lugar donde no tuviera que mirar todos los días a Bárbara, donde nadie pudiera compararla, donde ella pudiera construir un matrimonio que al menos fuera soportable. Pero cuanto más imaginaba ese futuro, más evidente se hacía la distancia que había entre lo que deseaba y la realidad. Porque incluso si trataba de huir, el corazón de Leonardo no estaba del todo disponible para ella. Podía sentir su desconexión, su incomodidad, esa forma tibia de pronunciar las promesas que le exigían repetir. Y de alguna manera, intuía que todo lo que estaba ocurriendo en la casa grande avanzaba sin que ella tuviera el control, un poco como su propia vida. Mientras tanto, Atanasio se hundía en un estado mental cada vez más complejo. La sospecha de que Francisco lo seguía bajo órdenes de Victoria lo perseguía como un eco constante. Intentaba no mostrar debilidad, mantener su compostura ante Matilde, pero por dentro se preguntaba cuándo había perdido el control sobre su propio destino. Él, que siempre había sido un hombre de acciones, práctico, decidido, ahora estaba atrapado en una telaraña de manipulación sin poder identificar con claridad dónde estaba el centro del veneno. El hecho de que Victoria pudiera desconfiar de él hasta ese punto lo hería más de lo que quería admitir. En realidad, Atanasio conocía mejor que nadie la forma en que ella movía sus piezas, su manera de convertir el miedo ajeno en una herramienta. Pero otra parte de él, la que aún recordaba noches compartiendo confidencias y planes,
Se rebelaba ante la idea de convertirse en un enemigo para ella. Le pesaba pensar que su propia prometida, Matilde, pudiera sufrir las consecuencias de esa tensión oculta. Francisco era quizá el más atormentado en ese triángulo. Le resultaba imposible sostener la mirada de Atanasio sin sentir cómo la culpa le atravesaba la piel. No quería traicionarlo, y sin embargo no tenía alternativa. Desobedecer a Victoria equivalía a enfrentarse a la furia de alguien capaz de destruir vidas sin pestañear. Y aunque no quería admitirlo, había empezado a dudar de las intenciones de la mujer. Algo en su tono había cambiado. Ya no se trataba solo de mantener el control. Había una especie de desesperación disfrazada, un afán de imponer autoridad como si el mundo se le estuviera desmoronando por dentro. Mientras tanto, en la cárcel, Adriana continuaba sintiendo una mezcla de impotencia y esperanza. Luisa seguía siendo para ella un pilar afectivo, incluso en ese estado quebradizo. Cada visita era un intento por reconstruir lo que el encierro estaba destrozando poco a poco. Pero cuando Luisa le reveló la llegada del juez, un estremecimiento la recorrió. No sabía si debía interpretarlo como una buena noticia o como el preludio de un desastre mayor. La mirada de Luisa no ayudaba. Era una mirada de alguien que ha visto algo que no puede poner en palabras. No era alegría, ni alivio, ni siquiera resignación. Era algo más profundo, casi como si hubiera tocado una verdad que prefería no haber conocido. Adriana sintió que debía ser fuerte, que debía sostenerla, pero también comprendió que había algo que se escapaba de su alcance. Una decisión, o un anuncio, que podría transformar no solo el futuro de Luisa, sino también el suyo, porque cada golpe que sufría su amiga repercutía directamente en su propio corazón. En medio de esas tensiones, Victoria avanzaba por los pasillos con una determinación que solo quienes están desesperados pueden sostener. Advertir a Mercedes sobre Dámaso no fue un acto de bondad, fue un intento desesperado por aferrarse a algún poder que todavía sintiera suyo. Sabía que su influencia estaba disminuyendo, que cada día más personas empezaban a ver en ella no la figura fuerte e implacable de antes, sino una mujer rodeada de enemigos y cada vez más sola. Pero las palabras que dirigió a Mercedes estaban cargadas de verdad. Dámaso tenía una parte oscura que ni siquiera él podía ocultar completamente. Había gestos, silencios, decisiones que lo delataban. Victoria lo sabía porque lo había observado con la precisión de quien está dispuesta a analizar los monstruos ajenos para no enfrentarse a los propios. Mercedes intentó mantener la compostura después de recibir aquella advertencia, pero algo en su pecho empezó a tensarse. Recordó momentos recientes, comentarios de Dámaso que le habían parecido ambiguos, mirada demasiado fijas cuando ella hablaba. Comprendió que quizá había sido ingenua al creer que aquella alianza era solo profesional. O que él la veía como algo más que un instrumento. Pero aún así, no podía romper la asociación. Estaba demasiado dentro del juego y retroceder ahora implicaba enfrentarse a un enemigo que sabía cómo destruir reputaciones con un solo movimiento. Dámaso, al enterarse de las palabras de Victoria, dejó caer su máscara por completo. Se acercó a ella no como un socio, sino como un depredador que acecha a su presa con la tranquilidad de quien ya ha visualizado su victoria. La amenaza que le lanzó, esa promesa de acabar con sus delirios de grandeza, no fue solo verbal. Fue una declaración de guerra, y Victoria sintió el frío en la columna vertebral, no porque dudara de su capacidad de resistir, sino porque por primera vez entendió que Dámaso estaba dispuesto a destruirla sin miramientos. A medida que avanzaba el día, las tensiones acumuladas parecían empujar a todos hacia un punto de colapso. Pepa terminó regresando a casa sin haber conseguido respuestas de Alejo, pero con una certeza creciente de que algo grave estaba ocurriendo. Leonardo vagaba por los alrededores intentando recuperar el sentido después de su beso con Bárbara, sin saber cómo enfrentaría a Irene ni cómo manejaría los sentimientos que acababa de remover. Bárbara seguía encerrada en su jardín artificial, buscando algo que la sostuviera, algo que le permitiera no hundirse en la culpa ni en el deseo. Atanasio y Francisco seguían atrapados en una danza de sospechas y silencios, sabiendo que una confrontación era inevitable. Adriana no dejaba de pensar en las palabras de Luisa, preguntándose qué podría significar realmente esa visita del juez. Y Victoria, que siempre había caminado con paso firme, ahora lo hacía con un temor que la hacía mirar por encima del hombro en todo momento. Y mientras todo eso ocurría, Valle Salvaje parecía guardar silencio,
como si estuviera esperando el instante exacto en que uno de esos hilos tensos terminara por romperse. Un silencio que no era pacífico, sino expectante, como la calma que precede a la tormenta. Cada personaje avanzaba con el presentimiento inconfesable de que lo que estaba por venir no sería simplemente un giro más en sus vidas, sino un cambio definitivo en las reglas del juego. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a teñir el cielo con tonos rojizos que daban la ilusión de un incendio lejano, la energía en Valle Salvaje se volvió cada vez más inquieta. Era como si cada rincón guardara un secreto imposible de sostener, como si los pasos de sus habitantes resonaran más fuertes que de costumbre, presagiando que algo estaba por quebrarse en cualquier momento. Adriana, después de su visita a la cárcel, caminaba con un nudo en el estómago que no lograba desatar. Había escuchado muchas veces a Luisa confesar su miedo, su desesperación, incluso su sentimiento de culpa, pero ninguna conversación anterior había tenido la carga ambigua de aquella frase. La visita del juez podría cambiarlo todo. No era una declaración de esperanza, tampoco de derrota, era algo intermedio, como si Luisa hubiera visto un filo lo suficientemente afilado como para salvarla o destruirla. Por momentos, Adriana cerraba los ojos intentando recordar la expresión exacta de su amiga al pronunciar esas palabras. Había un brillo extraño en su mirada, una mezcla de sorpresa y agotamiento, como si cada parte de su cuerpo intentara adaptarse a una nueva información demasiado pesada. Y eso, lejos de tranquilizarla, la atormentaba aún más. No podía evitar preguntarse qué decisión podría tomar un juez que no estuviera ya tomada. ¿Había una nueva acusación? ¿Una posibilidad de liberación? ¿O tal vez una amenaza mayor? Era imposible saberlo, y cada vez que trataba de adivinarlo, el pensamiento la empujaba hacia una espiral de ansiedad que la obligaba a detenerse y respirar profundamente. Mientras ella luchaba consigo misma, Pepa intentaba encontrar consuelo en la rutina del hogar, pero cada movimiento le parecía mecánico, vacío, como si su cuerpo respondiera sin consultarle. A ratos se quedaba inmóvil en medio de la cocina, mirando una taza, un paño, una sombra, pensando que quizás Luisa estaba viviendo algo que ella nunca llegará a entender por completo. Esa sensación de impotencia la carcomía. Y cada vez que recordaba la cara de Alejo, la forma en que trató de suavizar sin éxito lo que estaba ocurriendo, un escalofrío le recorría la espalda. Pepa no sabía qué era peor, que él le mintiera para protegerla o que la verdad fuera tan terrible que ni siquiera él pudiera pronunciarla. Sin darse cuenta, esa duda comenzó a transformarla. La hizo más desconfiada, más alerta, más decidida a no quedarse de brazos cruzados. En paralelo, en la casa grande, Leonardo seguía atrapado en un torbellino mental del que no lograba salir. Había intentado alejarse después del beso con Bárbara, pero su mente volvía a ese instante una y otra vez, tensando cada pensamiento posterior. Había algo en ese gesto que lo había desarmado completamente, algo que parecía decirle que llevaba demasiado tiempo caminando en una dirección que no era suya. Y en su interior emergía un conflicto insoportable entre lo que debía ser y lo que secretamente deseaba ser. Por momentos se decía que no podía permitirse sentir nada por Bárbara, que aquello solo traería desgracia a todos, especialmente a Irene. Pero cada vez que intentaba adoptar esa postura racional, su memoria le devolvía la imagen de los ojos de Bárbara justo antes del beso, esa mezcla de temor y deseo contenida que lo había empujado a actuar sin pensar. Bárbara, desde su propio rincón, seguía cuidando su refugio de plantas como quien protege un secreto demasiado frágil para exponerlo a los demás. No era solo una afición pasajera. Era un intento desesperado por crear un espacio donde pudiera respirar sin sentir que todo la aplastaba. Y sin embargo, no evitaba que su interior estallara cada vez que cerraba los ojos y recordaba la forma en que Leonardo había acercado su rostro. Le parecía imposible que aquel beso hubiera ocurrido realmente. Lo había deseado tantas veces en silencio, y cuando finalmente sucedió, sintió el impacto brutal de sus propias emociones mezcladas con la culpa. Porque sabía que Irene, con todas sus inseguridades, sería devastada si alguna vez llegaba a enterarse. Y aún así, una parte de ella se permitió admitir que ese beso había sido lo más vivo que había sentido en mucho tiempo. Irene, en cambio, había regresado a su habitación donde intentó convencerse de que el futuro lejos de Valle Salvaje sería su salvación. Imaginaba ciudades grandes, casas donde nadie conocía su historia, lugares donde podría caminar sin sentir el peso de Bárbara detrás de cada mirada. Pero en el fondo sabía que escapar no borraría la raíz de su malestar.
Intuía que Leonardo no la quería como ella necesitaba ser querida, y ese presentimiento, aunque no dicho, le corroía la piel como una quemadura lenta. Empezó a sospechar que algo había cambiado entre ellos, algo sutil pero profundo. A veces, cuando él la miraba, percibía un vacío que antes no estaba. Y aunque intentaba convencerse de que solo era paranoia, su corazón le repetía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. A la misma hora, Atanasio reflexionaba sobre la sombra que lo seguía a todas partes. Había soñado una vida tranquila junto a Matilde, una vida que se había ido construyendo a base de dificultades, pero también de un amor sincero. Sin embargo, ahora sentía que todo estaba siendo trastocado por ese juego de poder que Victoria parecía reclamar incluso cuando decía que quería lo mejor para él. Atanasio se preguntaba qué la había llevado a desconfiar de él de una manera tan obsesiva. ¿Era solo miedo a perder control? ¿O había algo más? Francisco, cada vez más tenso, sabía que ese cuestionamiento terminaría explotando en algún momento. Solo faltaba el detonante correcto. El valle continuaba con su calma aparente, pero quienes lo habitaban sabían que debajo de esa quietud estaba latiendo algo más grande. Dámaso, con una expresión calculada, repasaba mentalmente sus próximos movimientos. Se veía a sí mismo como el próximo hombre fuerte del valle, alguien destinado a reemplazar la influencia que antes ejercía Victoria. A su manera, disfrutaba sabiendo que ella comenzaba a mostrar señales de vulnerabilidad. Su amenaza no fue un exabrupto, fue una pieza estratégica más en un tablero que él creía haber empezado a dominar. Entretanto, Mercedes, ajena todavía a la magnitud del peligro, se debatía entre la ambición que la empujaba a seguir asociándose con él y el instinto que comenzaba a decirle que debía tener cuidado. La noche empezó a caer, y con ella surgió una sensación de presión emocional más densa. Como si el manto oscuro hiciera más visibles los pensamientos que cada uno trataba de esconder. Adriana volvió a revisar en su mente cada detalle de su visita a Luisa, repitiendo frases, gestos, silencios. Intentaba encontrar algún indicio, alguna señal que pudiera darle pistas sobre lo que el juez había querido realmente. Pero no había manera, todo era demasiado vago, demasiado incierto. Ya no sabía si debía tener esperanza o prepararse para algo terrible. Pepa, inquieta, decidió salir a caminar por los alrededores del valle. El aire fresco golpeó su rostro como un recordatorio de que aún quedaban cosas vivas fuera del encierro de su hermana. Pero esa sensación duró poco. Cada paso que daba la regresaba a la misma pregunta: ¿qué estará pasando realmente con Luisa? ¿Y si su hermana estaba enfrentando algo grave, por qué nadie parecía dispuesto a decírselo? Comenzó a recordar momentos de su infancia, cuando Luisa era siempre la más sensible, la más propensa a romperse si el mundo la golpeaba demasiado fuerte. Pensar que ahora estaba sola, en una celda, lidiando con algo que no podía comunicar del todo, era un sufrimiento que Pepa no estaba preparada para soportar. Mientras tanto, Leonardo trataba de recomponerse como podía. Había regresado a su habitación, donde se dejó caer en la silla con un peso emocional que parecía arrastrar desde hacía meses. Se cubrió el rostro con las manos, intentando buscar claridad en medio de la confusión. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cuándo había perdido el control de sus propias emociones? Cada vez que pensaba en su boda con Irene, un nudo se formaba en su garganta. No era rechazo, pero tampoco era amor, era más bien una obligación, un destino trazado por otros. Y en contraste, estaba Bárbara, con su fragilidad intensa, su forma de mirarlo como si él fuera la única cosa sólida en un mundo que se caía a pedazos. Y él no podía evitar preguntarse qué hubiera ocurrido si su vida hubiera tomado un camino diferente desde el principio. Cerca de allí, Bárbara se sentó en el suelo de su habitación, rodeada por sus plantas, como si hubiera creado un bosque donde solo ella pudiera existir. Cerró los ojos e intentó respirar. Había vivido demasiadas emociones en tan poco tiempo, y eso la dejaba exhausta. Pero también había una chispa dentro de ella que no se apagaba. Una chispa que había encendido Leonardo con ese beso inesperado. Lo peor de todo era la certeza de que ese gesto no desaparecería de su memoria. Estaba ahí, tatuado en su piel, recordándole que, por un instante, él había sentido algo que nunca se había atrevido a confesar. Y ella sabía que ese instante podía destruirlos a todos si alguien más lo descubría. Mientras tanto, Victoria caminaba por su despacho con la rigidez de quien no puede permitirse una debilidad más. La amenaza de Dámaso resonaba en su mente como un tamborido constante. Por primera vez en mucho tiempo,
sintió verdadero miedo. No por su vida, sino por el poder que había construido con tanto esfuerzo. Un poder que ahora parecía resquebrajarse. Pero, fiel a su naturaleza, se negó a dejar que el pánico la dominara. Sabía que aún tenía cartas por jugar. Lo que no sabía era si esas cartas serían suficientes para contrarrestar la oscuridad que Dámaso estaba dispuesto a liberar sobre ella. Y allí, en medio de todos esos pensamientos dispersos, el valle seguía siendo el mismo lugar de siempre, pero ya nada se sentía igual. Las sombras parecían moverse de forma distinta. El silencio tenía un significado nuevo, y en cada parte del territorio surgía un leve temblor emocional, como si todos estuvieran caminando sobre una superficie que podía romperse en cualquier instante. El aire nocturno traía consigo un mensaje incierto, uno que cada personaje interpretaba a su manera. Algo estaba cambiando, algo se estaba acercando. Y aquel cambio no solo tocaría la vida de uno de ellos, sino que podría arrastrar a todos hacia un destino tan imprevisible como inevitable. La noche había caído por completo sobre Valle Salvaje, envolviendo el territorio en un silencio tenso que no terminaba de parecer reposo. Las luces de la casa grande brillaban a lo lejos como faros que intentaban mantener a raya los temores de quienes habitaban dentro, mientras que en las casas más humildes, la oscuridad envolvía los pensamientos de cada uno con una claridad cruel. Pepa, aún con el alma hecha un puño, se encontró incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Luisa aparecía en su mente, no como la joven fuerte y risueña de antaño, sino como una sombra que intentaba mantenerse a flote en un mar de incertidumbre. Esa transformación emocional que su hermana estaba sufriendo la desgarraba, pero lo que realmente la estremecía era la sospecha de que lo peor aún no se había revelado. Había aprendido a confiar en su intuición, y esta vez, su intuición gritaba. Mientras tanto, Alejo recorría la habitación con pasos lentos y pesados. Su silencio frente a Pepa lo había marcado más de lo que quería admitir. Se sentía dividido entre su lealtad hacia la familia y su deber moral de no ocultar información que podría ayudar o preparar a quienes amaban a Luisa. Pero las palabras del juez, la gravedad del tono en el que había hablado, seguían resonando en su mente con un peso que no lograba sacudirse. Había decisiones que no podía tomar él, revelaciones que no le correspondía comunicar, y sin embargo, veía claramente que su silencio estaba dañando a Pepa. En su interior comenzó a crecer un conflicto más doloroso que cualquier herida física, porque sabía que el futuro de Luisa podría cambiar de forma abrupta, y él estaba atrapado en el medio, cargando una verdad que no podía pronunciar. En la casa grande, el ambiente tenía una densidad distinta. Cada uno parecía vivir dentro de su propio laberinto emocional, y sin embargo, todos compartían la sensación de que algo se estaba moviendo por debajo de la superficie. Irene, en particular, sentía un pálpito extraño. No era solo por Leonardo, cuyo comportamiento cada vez más errático la mantenía en un estado de alerta constante, sino por la sensación casi física de que la vida que había imaginado durante tanto tiempo estaba comenzando a resquebrajarse. A veces, cuando miraba por la ventana y observaba las luces del valle, tenía la sensación de que algo se escapaba de sus manos, algo que ni siquiera había llegado a poseer, pero cuya pérdida ya sentía como una herida anticipada. Leonardo, por su parte, llevaba horas sin poder concentrarse en nada que no fuera el beso con Bárbara. No importaba cuántas veces intentara racionalizarlo o reducirlo a un arrebato emocional del momento. Sabía que no era así. Ese beso no había surgido de la nada, había sido la consecuencia inevitable de todo lo que ambos habían estado callando durante meses. Y esa aceptación, aunque dolorosa, le abrió un vacío en el pecho que lo dejaba sin aire. Si cerraba los ojos, podía sentir aún la textura de los labios de Bárbara, el temblor ligero de su respiración contra su piel. Mientras pensaba en ello, una punzada de culpa lo atravesó. No quería herir a Irene, pero tampoco podía vivir en una mentira que le sofocaba cada día un poco más. Y lo más perturbador era la claridad con la que comprendía que lo que había hecho no tendría vuelta atrás. Bárbara, por su lado, no lograba mantener el equilibrio emocional. Entre sus plantas, rodeada de ese pequeño refugio de vida que ella misma había creado como una defensa contra la realidad, sentía que el mundo se estaba volviendo demasiado grande y demasiado peligroso. Había deseado el beso de Leonardo con la intensidad de quien anhela algo prohibido durante tanto tiempo, pero al recibirlo, algo dentro de ella se quebró. No era felicidad plena, tampoco era arrepentimiento total, era más bien la certeza de que a partir de ese instante,
estaba condenada a caminar sobre un terreno donde cada paso podría ser un error fatal. Y aún así, no se arrepentía, porque por primera vez en mucho tiempo, había sentido algo verdadero, algo que le recordaba que aún estaba viva. Mientras tanto, Atanasio decidió confrontar el peso de sus pensamientos. Salió a caminar por los alrededores de la casa grande, intentando ordenar su mente antes de volver a hablar con Francisco o siquiera enfrentar a Victoria. El viento nocturno le golpeó el rostro como un recordatorio de que la vida fuera de las intrigas y los juegos de poder aún existía, pero no logró calmarlo. No podía entender por qué Victoria había llegado al punto de convertirlo en un sospechoso dentro de su propia vida. Él que había sacrificado tanto por mantener la armonía, que había reprimido impulsos y deseos con tal de asegurarle a Matilde un futuro tranquilo. Y ahora, sentía que ese futuro pendía de un hilo, no por algo que él hubiera hecho, sino por la incapacidad de Victoria de aceptar que no siempre podía controlarlo todo. Francisco, que lo observó desde la distancia, sintió una angustia creciente. Sabía que en algún momento tendría que elegir entre traicionar a Victoria o traicionarse a sí mismo. Esa disyuntiva lo atormentaba, porque era consciente de que ambos caminos tenían un precio demasiado alto. No sabía si Victoria realmente quería protegerlo o si simplemente estaba utilizándolo como un instrumento más dentro de su estrategia contra Dámaso. Y esa duda era suficiente para minar cualquier lealtad que hubiera tenido. En otro rincón del valle, Mercedes aún repetía en su mente las palabras de Victoria. No quería creerlas, no quería admitir que quizá había cometido un error al asociarse con Dámaso. Pero cada recuerdo de sus encuentros, cada gesto, cada mirada sostenida demasiado largo, comenzaba a adquirir un matiz siniestro cuando lo analizaba bajo la luz de las advertencias. Era como si estuviera descubriendo una cara nueva de Dámaso, una que no había querido ver antes. No obstante, sabía que retirarse ahora sería demasiado peligroso. Tenía la sensación de estar caminando entre lobos sin saber cuál de ellos se lanzaría primero. Dámaso, desde su despacho, repasaba una serie de papeles con una calma inquietante. Había algo en su forma de moverse, lenta pero segura, que revelaba una confianza peligrosa. Para él, Victoria ya no representaba un obstáculo real, sino una pieza que estaba a punto de ser removida del tablero. Sabía que su influencia había disminuido, y estaba dispuesto a aprovechar cada grieta de su vulnerabilidad para consolidar su poder. Su amenaza no fue simplemente un gesto intimidante, fue una declaración calculada, un anticipo de lo que vendría. En su mente, él ya había ganado. Mientras tanto, Adriana volvió a casa sintiendo que cada paso que daba la hundía más en un terreno incierto. La revelación de Luisa seguía pesándole, y por más que intentara refugiarse en la lógica o la esperanza, no lograba encontrar un punto de apoyo. Se preguntaba si debía compartir lo ocurrido con Rafael, si debía pedirle consejo o guardarse la información hasta tener más claridad. Pero la sola idea de hablarlo le provocaba un nudo en el pecho. No porque no confiara en él, sino porque sentía que todo estaba demasiado frágil como para agregar una preocupación más. A ratos, se acercaba a la ventana y observaba las sombras danzando en los campos. Esas sombras parecían reflejar su propio estado emocional. Un vaivén constante entre la esperanza y el miedo. No podía evitar recordar momentos pasados con Luisa, conversaciones que ahora parecían adquirir un tono profético, como si su amiga hubiera presentido que algo terrible se avecinaba. Y cada recuerdo la empujaba a desear más intensamente poder protegerla, aunque supiera que había límites que no podía cruzar. Las horas avanzaron lentamente, y el silencio se tornó cada vez más pesado. El valle entero parecía contener la respiración. Hasta el aire tenía un aroma distinto, como si presagiara un cambio inminente. Y mientras la noche avanzaba hacia su punto más profundo, cada uno sintió, a su manera, que el día siguiente traería consigo revelaciones que nadie estaba preparado para enfrentar. En la soledad de sus habitaciones, todos buscaron consuelo en sus pensamientos, sin saber que esos pensamientos eran precisamente lo que más los destruía. Pepa se arropó en la cama sin poder dormir, repitiéndose una y otra vez que debía ser fuerte. Leonardo intentó convencerse de que podría enfrentar a Irene sin herirla, aunque sabía que era imposible. Bárbara abrazó sus rodillas en el suelo, sintiendo que su vida entera podía tambalearse con una sola verdad revelada. Atanasio se quedó mirando al techo, tratando de encontrar algo de su antigua serenidad, mientras Francisco luchaba contra la culpa que lo desgarraba. Adriana, recostada en su cama, sintió que el valle entero parecía un animal que dormía inquieto,
como si aguardara el momento exacto para despertar con un rugido. Y Victoria, sentada frente al ventanal, sintió por primera vez en mucho tiempo que el poder que había construido con tanto esfuerzo se desvanecía en sus manos como arena. Y mientras todos se perdían en sus propios laberintos, el amanecer comenzó a insinuarse en el horizonte. Una luz tenue, tímida, que no traía consuelo sino un recordatorio de que ninguna oscuridad dura para siempre. Que tarde o temprano, la verdad sale a la luz, incluso cuando es lo último que uno desea. En ese amanecer, cada uno abrió los ojos con una sensación distinta, pero igual de abrumadora, la certeza de que el día que comenzaba podría ser decisivo. Y mientras el valle despertaba, el destino de todos parecía avanzar lentamente hacia un punto de encuentro inevitable, un cruce donde las verdades ocultas, los deseos prohibidos y los miedos silenciados comenzarían a entrelazarse hasta formar una tormenta emocional capaz de cambiarlo todo para siempre. El amanecer llegó a Valle Salvaje con una luz quebradiza, como si el sol mismo dudara antes de mostrar plenamente su rostro. No era un amanecer cálido ni prometedor, era más bien un tenue resplandor que parecía arrastrar las sombras de la noche en lugar de disiparlas. Cada rayo tenía un matiz frío, metálico, y esa frialdad se filtró de inmediato en el pecho de quienes abrieron los ojos ese día. Adriana fue una de las primeras en despertarse, aunque en realidad no había dormido. Las pocas horas que había pasado en la cama las vivió entre sueños cortados, sobresaltos y el recuerdo constante de las palabras de Luisa, como una cuerda tirante que amenazaba con romperse y arrastrarla con ella. Cuando finalmente se levantó, la casa estaba en silencio. Ese silencio, tan habitual en las mañanas, hoy le pareció inquietante, como si hasta los muros contuvieran la respiración. Mientras se preparaba, repasó una vez más cada gesto de Luisa. Había algo en esa mirada que no lograba descifrar. No sabía si era resignación, alivio o una desesperanza tan profunda que la hacía aferrarse a cualquier mínima posibilidad, incluso si esa posibilidad provenía de la autoridad que podría condenarla o salvarla. Ese misterio le acompañaba mientras caminaba hacia la cocina, sintiendo que cada paso la acercaba a una nueva incertidumbre. A unos kilómetros de allí, Pepa también estaba despierta. Su rostro llevaba las huellas del insomnio. Ojos hinchados, ojeras tensas, el cuerpo rígido por la ansiedad. Había intentado descansar, había cerrado los ojos con fuerza, había rezado, pero nada había logrado calmarla. Necesitaba respuestas, necesitaba algo más que silencios y medias verdades. Y en cuanto el sol empezó a levantarse, supo que no podía quedarse quieta. Decidió que volvería a hablar con Alejo. No importaba si él no quería hablar. Ella no podía seguir soportando esa incertidumbre. Se miró en el espejo, se recogió el cabello con manos temblorosas y respiró profundamente, preparándose para un día que intuía decisivo. En la casa grande, Leonardo se despertó con la sensación de que la habitación se había encogido durante la noche. El peso de sus pensamientos lo asfixiaba. Quería hablar con Irene, aclarar las cosas, intentar poner orden en algo que se había vuelto caótico, pero el simple hecho de imaginar la conversación lo llenaba de angustia. ¿Cómo decirle que su corazón había tomado un camino que él no había previsto? ¿Cómo explicarle que el beso con Bárbara no había sido un error impulsivo, sino el síntoma de una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida? Mientras pasaba una mano por su rostro, comprendió que no podía seguir ignorando la realidad, aunque no supiera cómo enfrentarla. Bárbara, al otro lado del pasillo, despertó con una sensación muy distinta. Su corazón latía rápido, pero no por miedo sino por una mezcla explosiva de esperanza y vulnerabilidad. Recordó el beso con una claridad casi dolorosa. Lo repitió mentalmente, intentando revivir su calidez, su temblor, su contradicción. Era consciente de que ese momento podía cambiarlo todo, pero aún así se permitió sentir algo que no se permitía sentir desde hacía mucho tiempo. La posibilidad de que, quizás, no estaba destinada únicamente al sufrimiento. Sin embargo, la culpa seguía rondando su conciencia. Por cada latido de ilusión, había otro de temor. Sabía que Irene, con su fragilidad emocional, no resistiría un golpe como ese. Y eso la hacía dudar de todo lo que podía venir. Irene, por su parte, se despertó sintiendo un peso extraño que le apretaba el pecho. Había soñado que corría detrás de algo que nunca lograba alcanzar. Era un sueño que había tenido muchas veces, pero esta vez le dejó un sabor distinto. Se levantó lentamente, se miró en el espejo y vio en sus propios ojos un brillo apagado, una advertencia silenciosa.
Algo dentro de ella sabía que las cosas no estaban bien, que Leonardo estaba distante, que el futuro que ella deseaba, o que creía desear, estaba escapándose sin que pudiera agarrarlo. Era una sensación que mezclaba dolor y orgullo, dos emociones que siempre habían convivido en su interior, alimentándose mutuamente. En otro rincón de la propiedad, Atanasio despertó con la mandíbula tensa. Había soñado con Francisco siguiéndolo, con Victoria observándolo desde lejos. La sensación de ser vigilado lo había acompañado incluso en sus sueños. Se sentó en el borde de la cama, frotándose la frente, y sintió un cansancio emocional que no recordaba haber tenido nunca. Sabía que ese día no podía evitar hablar con Francisco. Necesitaba respuestas, necesitaba recuperar su autonomía, y aunque le doliera admitirlo, también necesitaba saber qué lugar ocupaba realmente en la vida de Victoria, si es que todavía ocupaba alguno. Francisco, que ya estaba despierto, caminaba por los pasillos con los hombros hundidos. Sabía que Atanasio sospechaba, sabía que la tensión era tan evidente que bastaba una mirada para confirmarlo. Pero no sabía cómo manejar la situación. Su lealtad hacia Victoria había sido siempre firme, pero empezaba a notar fisuras. No podía evitar preguntarse si realmente ella lo protegía o si simplemente lo utilizaba como arma, como escudo, como un peón más en una partida donde todos eran prescindibles. Mientras se dirigía hacia el comedor, sintió que el día sería largo, lleno de conversaciones que preferiría evitar. En su despacho, Victoria se despertó con un impulso extraño. Había dormido poco, pensando en su advertencia a Mercedes, en la amenaza de Dámaso, en la sospecha de que José Luis se estaba preparando para algo que no la incluía. Su instinto, siempre afilado, le decía que estaba perdiendo terreno. Y a ella, que siempre había necesitado controlar cada detalle, esa sensación la devoraba desde dentro. Intentó convencerse de que aún podía recuperar el dominio, que aún tenía aliados, aunque una parte oscura de su conciencia le recordaba que muchos de esos aliados estaban empezando a alejarse. Mercedes, entretanto, se despertó con una mezcla de inquietud y determinación. Las palabras de Victoria habían dejado una huella en ella, una huella molesta, incómoda, pero que no podía ignorar. Sabía que debía estar alerta. Sabía que asociarse con Dámaso no era un juego, pero también sabía que no podía retroceder. No ahora, no cuando ya había invertido tanto. Sin embargo, por primera vez empezó a comprender que quizás se había metido demasiado profundo en algo que no podía manejar. Y finalmente, en otra parte del valle, Dámaso abrió los ojos con la satisfacción de quien siente que tiene ventaja sobre todos. Estaba seguro de sí mismo, seguro de que podía vencer a Victoria. Seguro de que Mercedes estaba bajo su influencia. Seguro de que el valle entero acabaría doblegándose a su poder. Esa confianza, tan peligrosa como seductora, era la que lo impulsaba hacia adelante, sin considerar las consecuencias humanas de sus actos. Mientras el valle comenzaba su despertar, Adriana se preparó para ir a visitar a Rafael antes de tomar cualquier decisión sobre el tema de Luisa. Pero al salir, se encontró con Pepa en el camino. La expresión de Pepa lo decía todo. No había vuelto a dormir, seguía en el mismo estado de angustia. Adriana se acercó a ella de inmediato, sintiendo una oleada de empatía. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Pepa tomó la palabra con una voz quebrada, confesándole que no podía seguir así, que necesitaba saber lo que ocurría dentro de esa cárcel, aunque la verdad fuera dolorosa. Adriana la escuchó y, por primera vez, sintió que tal vez había llegado el momento de unir fuerzas para enfrentar lo que venía. En la casa grande, Irene decidió buscar a Leonardo. No podía seguir esperando a que él diera el primer paso. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Caminó por el pasillo con una determinación temblorosa, el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Cuando llegó a la puerta, dudó por un momento. Respiró profundamente y tocó. Del otro lado, Leonardo sintió cómo la realidad lo alcanzaba. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Cerró los ojos un instante antes de abrir la puerta. Cuando lo hizo, se encontró con el rostro de Irene, tenso, vulnerable, cargado de preguntas que todavía no se atrevían a salir de su boca. Mientras tanto, Bárbara decidió salir de su habitación para tomar aire. Necesitaba despejarse, necesitaba sentir que podía caminar sin que la culpa la persiguiera a cada paso. Pero apenas puso un pie en el pasillo, sintió un escalofrío al escuchar voces al fondo. Reconoció la de Irene, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sentía que cada sonido la empujaba hacia un peligro inevitable. Atanasio finalmente decidió enfrentar a Francisco.
Lo encontró cerca de los establos, inmerso en pensamientos que parecían igual de pesados que los suyos. Al verlo, Francisco se tensó. Ambos se quedaron mirando durante unos segundos, conscientes de que esa conversación pondría en juego algo más que su relación laboral. Atanasio, con voz grave, le preguntó directamente si estaba siendo vigilado por órdenes de Victoria. Francisco no supo qué responder, y ese silencio, más que cualquier palabra, fue la confirmación que Atanasio necesitaba. Al mismo tiempo, en la cárcel, Luisa despertó en su celda, sintiendo que el día sería diferente. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que la visita del juez no había sido casual, que había sido el inicio de algo que no podía detener. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de encontrar algo de fuerza en medio de todo lo que la aplastaba. Sabía que Adriana vendría a verla, y sabía que tendría que hablarle con más claridad esta vez, aunque no quisiera, aunque le doliera, aunque temiera que la verdad pudiera herirla aún más. El valle seguía despertando lentamente, pero quienes lo habitaban ya no eran los mismos que la noche anterior. Cada uno había comenzado a caminar hacia un destino que parecía acercarse con pasos firmes, un destino que uniría todas esas tensiones invisibles en un mismo punto. Mientras los primeros sonidos del día llenaban el aire, el capítulo avanzaba hacia un momento decisivo. Aquel en el que las máscaras empezarían a caer, en el que las verdades ocultas comenzarían a abrirse paso, y en el que nadie podría seguir fingiendo que todo estaba bajo control.